¿Cuántas capas de barniz ocultan la verdad de la madera? Elena pasaba el algodón con una lentitud estudiada sobre la superficie agrietada del pequeño retablo. El olor acre y dulce del disolvente llenaba el taller, un bajo encalado en una callejuela umbría del casco antiguo de Cádiz, a pocos pasos del murmullo constante de la Plaza de las Flores. A sus 58 años, Elena había hecho de la restauración su refugio y su lenguaje. Cada objeto que llegaba a sus manos traía consigo una historia de esplendor perdido, de daños acumulados, de la belleza persistente bajo las cicatrices del tiempo. Una metáfora demasiado obvia, quizás, de su propia vida tras el divorcio 15 años atrás, una herida que había barnizado con capas de independencia y una soledad aceptada, casi cultivada. Su hija Clara, ya adulta, vivía en Madrid, y sus conversaciones telefónicas mantenían un tono cordial pero distante, como dos piezas de un juego que ya no encajaban del todo. La luz de Cádiz, esa luz blanca y vibrante que se filtraba por el alto ventanal, parecía detenerse en el umbral, respetando la penumbra laboriosa del taller. Era una luz que invitaba a salir, a mezclarse con el bullicio salobre de la ciudad, pero Elena prefería el diálogo silencioso con la madera, la cerámica, el lienzo. Había aprendido a encontrar satisfacción en la meticulosa resurrección de la belleza ajena, mientras la suya propia permanecía guardada, protegida bajo llave. Hasta que un día la puerta entornada chirrió y una sombra se proyectó sobre el suelo de baldosas hidráulicas. Era un hombre de unos 60 y pocos años, de pelo cano y ojos azules que parecían haber absorbido el color del Atlántico. Sostenía con cuidado una pequeña caja de música de marquetería. Se presentó como Javier. Su voz era cálida, con un deje culto que contrastaba con la sencillez de su ropa. Había heredado la caja de su abuela, dijo, y el mecanismo se había atascado. Mientras Elena examinaba la delicada pieza, él observaba el taller con una curiosidad genuina, sus ojos deteniéndose en los fragmentos ordenados, en las herramientas dispuestas con precisión. Hablaron de la caja, de la música que solía tocar, una melodía melancólica que Javier tarareó en voz baja, y de alguna manera la conversación derivó hacia el arte, hacia los libros, hacia la sensación agridulce de los recuerdos. Había algo en su mirada, una chispa de interés genuino mezclada con una sombra fugaz, casi imperceptible, de tristeza o cansancio que intrigó a Elena. Cuando se marchó, dejando la caja y la promesa de volver a recogerla, el taller pareció más silencioso, la luz exterior más insistente. Elena se descubrió sonriendo levemente mientras limpiaba el polvo incrustado en las volutas de la caja. Javier volvió una semana después. La caja funcionaba, su melodía frágil llenando el espacio. Pero la conversación no terminó ahí. La invitó a tomar un café en la plaza cercana. Elena dudó, una vieja cautela erizándosele en la piel, pero la calidez de su sonrisa y la inteligencia tranquila de su mirada la desarmaron. Aceptó. Ese café se convirtió en el primero de muchos encuentros. Paseos por la Alameda Apodaca al atardecer, con el mar rompiendo suavemente contra las murallas. Cenas sencillas en pequeños bares del barrio de La Viña, compartiendo pescadito frito y conversaciones que fluían con una facilidad inesperada. Javier era viudo, trabajaba como asesor financiero, pero tenía alma de humanista. Hablaba con pasión de historia, de música clásica, le descubrió rincones de Cádiz que ella, en su ensimismamiento, apenas había notado. Elena, por su parte, empezó a bajar las defensas que tanto tiempo le había costado construir. Le habló de su trabajo, de su hija, incluso se atrevió a mencionar, de pasada, la amargura del divorcio. Con Javier se sentía escuchada, vista. La soledad autoimpuesta empezó a resquebrajarse, como un viejo barniz que revela la veta luminosa de la madera debajo. El amor, cuando llega tarde, lo hace sin pedir permiso, con la urgencia de quien sabe que el tiempo apremia. Un año después de aquel primer encuentro en el taller, Javier le pidió que se casara con él. Fue en la playa de La Caleta, con el sol hundiéndose en el océano y tiñendo de naranja las barcas varadas en la arena. Elena sintió un vértigo dulce, una mezcla de incredulidad y una alegría profunda que le hizo llorar. Dijo que sí. La boda fue una ceremonia civil íntima, en el ayuntamiento, con apenas un par de amigos como testigos. Clara no pudo venir desde Madrid, una excusa laboral que a Elena le dolió, aunque intentó no demostrarlo.
Se instalaron en el piso de Javier, un ático luminoso con vistas al campo del sur, donde el mar se extendía hasta el infinito. Llenaron la casa de libros, de música, de plantas que Elena cuidaba con un esmero recién descubierto. La vida adquirió un ritmo nuevo, una cadencia tranquila y feliz. Sin embargo, a veces una nota discordante interrumpía la melodía. Una noche, cenando en la terraza, Javier derramó la copa de vino. Su mano tembló ligeramente al intentar recoger los cristales. «Estos nervios», bromeó él, restándole importancia. «Demasiado trabajo últimamente». Elena lo atribuyó al estrés. Otra vez, paseando por las calles adoquinadas del Pópulo, Javier tropezó, casi cayendo. Se apoyó en el brazo de Elena, riéndose. «Estas piedras traicioneras», exclamó. Elena sintió una punzada de inquietud, pero la disipó rápidamente. Era normal, la edad, un despiste. En ocasiones notaba que su voz sonaba algo rasposa, como si le costara proyectarla. «¿Un catarro que no acaba de irse?», le preguntó una vez. Javier asintió vagamente, cambiando de tema. Eran detalles pequeños, fugaces, que la mente de Elena registraba, pero que su corazón, embriagado de felicidad, se negaba a conectar. Prefería centrarse en la calidez de sus abrazos, en la profundidad de sus conversaciones, en la sensación de haber encontrado, por fin, un puerto seguro. Unos meses después de la boda, Javier le presentó a su hija, Sofía. Tendría unos 35 años. Trabajaba como abogada en un bufete de la ciudad. Era una mujer elegante, de rasgos firmes y una mirada inteligente, muy parecida a la de su padre, pero sin la misma calidez inmediata. Fue cortés con Elena, incluso amable, pero había una reserva palpable en su trato, una distancia estudiada que Elena no supo cómo franquear. «¿Así que tú eres la restauradora que ha rejuvenecido a mi padre?», le dijo Sofía durante la primera cena juntos, con una sonrisa que no llegó del todo a sus ojos. Elena sintió una leve incomodidad ante el comentario, pero lo atribuyó a la lógica lealtad hacia la memoria de su madre, fallecida años atrás. Intentó ser natural, hablar de su trabajo, de sus intereses comunes con Javier, pero la conversación nunca llegó a fluir del todo. Sofía parecía observarla, analizarla, como si buscara alguna fisura en esa felicidad tardía que había irrumpido en la vida de su padre. Javier, consciente quizás de la tensión, mediaba con habilidad, cambiando de tema, contando anécdotas divertidas. Después de aquel encuentro, las visitas de Sofía fueron cordiales pero espaciadas. Elena no insistió. Bastante tenía con la plenitud recobrada junto a Javier. Se acercaba su primer aniversario. Decidieron celebrarlo con una escapada tranquila, lejos del bullicio de la ciudad. Alquilaron una pequeña casa rural en la sierra de Grazalema, un refugio de piedra rodeado de alcornoques y silencio. En los días previos al viaje, Elena notó a Javier especialmente tierno, casi febril en sus demostraciones de afecto, pero también lo encontró más callado, ensimismado, mirando a veces el horizonte desde la terraza con una expresión indescifrable. «¿Estás bien, cariño?», le preguntó una noche. Javier la abrazó con fuerza. «Mejor que nunca», susurró contra su pelo. «Solo estoy emocionado por nuestro aniversario, por nosotros». Elena se dejó envolver por sus brazos, acallando cualquier atisbo de duda. La felicidad a veces exige una dosis de ceguera voluntaria. La casa rural era exactamente como la habían imaginado, acogedora, rústica, con una chimenea en el salón y un pequeño jardín de solo se oía el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles. La primera noche, la del aniversario, prepararon juntos una cena sencilla. Abrieron una botella de vino de la tierra. Hablaron poco, pero sus miradas lo decían todo. Había una intensidad contenida en el ambiente, una emoción profunda que Elena atribuyó a la celebración. Javier le regaló un pequeño broche antiguo, una filigrana de plata que debió pertenecer a su abuela. Él parecía cansado, sus movimientos eran más lentos de lo habitual. Brindaron por muchos años más juntos. Más tarde, sentados junto a la chimenea, Javier apoyó la cabeza en su regazo. Elena acarició su pelo cano, sintiendo el latido tranquilo de su sien bajo sus dedos. Él cerró los ojos. «Gracias, Elena», murmuró con la voz algo tomada. «¿Por qué?», preguntó ella suavemente. «Por este año, por todo». Se quedaron así un largo rato en silencio hasta que el fuego se consumió y solo quedaron las brasas incandescentes. Javier se levantó con esfuerzo. «Creo que me iré a la cama. Estoy agotado», dijo. Le dio un beso largo, profundo. «Descansa, mi amor». Elena recogió los platos, apagó las luces y subió poco después. Javier ya dormía, o eso parecía. Respiraba de forma superficial, casi imperceptible.
Se acurrucó a su lado, sintiendo el calor familiar de su cuerpo, y se durmió enseguida, arrullada por la paz del campo y la seguridad de su amor. La mañana llegó con una luz pálida filtrándose por las contraventanas. Elena se despertó lentamente, sintiendo una extraña quietud en la habitación. Se volvió hacia Javier. Dormía en la misma postura. Le susurró un buenos días, pero no hubo respuesta. Le tocó el brazo. Estaba frío, un frío antinatural, denso, el pánico la atenazó. «¡Javier!», gritó, sacudiéndolo con más fuerza. «¡Javier, despierta!». Pero el cuerpo permaneció inerte, los ojos cerrados, una serenidad terrible en su rostro. El aire se volvió espeso, irrespirable. El silencio del campo se transformó en un vacío ensordecedor. Elena se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo que le desgarró el pecho. No, no podía ser. El tiempo se detuvo. O quizás se aceleró en una espiral de confusión y dolor. Elena no supo cuánto rato permaneció inmóvil junto al cuerpo frío de Javier, incapaz de pensar, de reaccionar. Solo sentía un vacío inmenso, una incredulidad que le helaba la sangre. Tenía que llamar a alguien, a Sofía. Buscó a tientas el móvil de Javier en la mesilla de noche, estaba apagado. Lo encendió, esperando encontrar el número de Sofía en los contactos recientes. Mientras el teléfono arrancaba, vio un icono de notificación que no reconoció, un pequeño sobre con una marca roja. Era una aplicación de notas de voz. Por un impulso inexplicable la abrió. Solo había un archivo, grabado la noche anterior, justo antes de que él subiera a la habitación. El título era escueto, para Elena. Con manos temblorosas pulsó el play. La voz de Javier llenó el silencio. Sonaba extrañamente frágil, entrecortada por pausas, teñida de una emoción contenida que le erizó la piel. «Elena, mi amor, si estás escuchando esto, es que ya no estoy. Perdóname por no habértelo dicho». Elena dejó de respirar. La voz continuó desgranando la verdad con una lentitud dolorosa. «Hace casi 18 meses, poco después de conocerte, me diagnosticaron ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa, sin cura». Imágenes borrosas acudieron a la mente de Elena. El temblor en la mano, el tropiezo, la voz rasposa, piezas de un puzzle macabro que ahora encajaban con una claridad brutal. «Los médicos me dieron un pronóstico limitado, quizás 2 años, quizás menos. No quise decírtelo, Elena, no podía». La voz se quebró por un instante. «Verás, mi primera mujer murió de cáncer. Fueron años terribles, verla consumirse, cuidarla. No pude soportar la idea de pasar por eso otra vez. No contigo. No quería que tu recuerdo de mí fuera el de un enfermo. Quería protegerte de ese dolor, y protegerme a mí también, supongo, de mi propia cobardía». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era solo protección hacia ella, era también su propio trauma, su miedo. Una mentira construida sobre capas de amor y de terror. Quería vivir, Elena. Vivir de verdad el tiempo que me quedara. Y tú me diste esa vida. Este último año ha sido el regalo más hermoso. Cada día a tu lado ha sido una victoria contra esto. La voz se ahogó en un sollozo contenido. «Perdóname por el engaño. Perdóname por dejarte así. Solo te pido una cosa. Sé feliz, Elena. Por favor, vive. Vive también por mí. Te quiero. Siempre te querré». El archivo terminó. El silencio volvió, más pesado, más denso que antes. Elena dejó caer el móvil. Las lágrimas brotaron incontenibles, un torrente de dolor, rabia, confusión y un amor desgarrado que no sabía dónde colocar. La espera hasta que llegaron los sanitarios y después Sofía fue una eternidad suspendida en la irrealidad. Sofía entró en la casa rural como una exhalación, el rostro pálido, los ojos enrojecidos. Vio a Elena sentada en un sillón, la mirada perdida, y luego miró hacia la habitación. Comprendió al instante. Se abrazaron torpemente unidas por el shock compartido, pero Elena sintió una rigidez en los hombros de Sofía, una tensión que iba más allá del dolor por la pérdida. Cuando los servicios funerarios se hubieron llevado el cuerpo de Javier, cuando la casa quedó sumida en un silencio antinatural, Elena levantó la vista hacia Sofía. Las palabras de la grabación resonaban en su cabeza. «¿Tú lo sabías?», preguntó, la voz apenas un susurro roto. Sofía apartó la mirada, sus manos jugueteando nerviosamente con el borde de su chaqueta. «¿Saber qué?». «La enfermedad. La ELA», insistió Elena, sintiendo como una oleada de frío le recorría la espalda. Sofía se mordió el labio. Las lágrimas asomaron a sus ojos, lágrimas de dolor, pero también de algo más. ¿Culpa? ¿Resentimiento? Él. Me lo contó hace tiempo, admitió en voz baja.
No todo, no el pronóstico exacto, creo. Lo minimizaba, decía que eran solo unos achaques que los médicos exageraban. ¿Y no dijiste nada? La voz de Elena subió de tono, cargada de una incredulidad dolorosa. Vivía con él, lo veía cada día. ¿Cómo pudiste? Me hizo prometerlo, estalló Sofía, las lágrimas corriendo ahora por sus mejillas. Me hizo jurar que no te diría nada. Decía que eras su última oportunidad de ser feliz, que no quería compasión, que no quería que lo trataras como a un enfermo. Y yo quería que fuera feliz. Después de lo de mamá, él merecía ser feliz. La justificación golpeó a Elena con la fuerza de una bofetada. La felicidad de Javier, construida sobre su ignorancia, sobre el silencio cómplice de su hija. Así que yo era parte de la mentira, susurró Elena, sintiendo cómo el dolor se mezclaba con una amarga sensación de traición. No lo veas así, Elena, suplicó Sofía, acercándose. Él te quería de verdad, por eso lo hizo. Elena se apartó instintivamente. No me toques, dijo con una frialdad que ni ella misma reconoció. Necesito estar sola. Se levantó y caminó hacia el jardín, dejando a Sofía en medio del salón, rodeada por el eco de las palabras no dichas y las verdades reveladas demasiado tarde. El aire fresco de la sierra no alivió la opresión en su pecho. El mundo se había teñido de gris. El amor que había restaurado su vida ahora parecía una pieza más en su taller. Hermosa, sí, pero irreparablemente dañada. Los días siguientes fueron un borrón de trámites, llamadas, pésames vacíos y una sensación constante de irrealidad. El funeral en Cádiz fue discreto, como lo había sido su boda. Clara vino de Madrid, preocupada y afectuosa a su manera, pero incapaz de comprender la verdadera dimensión del cataclismo interior de su madre. Sofía se mantuvo presente pero distante, ocupándose de los aspectos prácticos con una eficiencia heladora que a Elena se le antojaba una forma de expiación o de defensa. No volvieron a hablar del secreto. El tema flotaba entre ellas, denso e invisible, como el polvo acumulado en un rincón olvidado. Elena regresó al piso del campo del sur, ahora inmenso y silencioso. Cada objeto, cada rincón, estaba impregnado de la presencia de Javier, pero ahora esa presencia estaba contaminada por la sombra de la mentira. La caja de música que él le había llevado al taller seguía sobre la cómoda. Elena la abrió. La melodía frágil sonó en el silencio, pero ya no evocaba ternura, sino una tristeza infinita. ¿Era real el amor que habían compartido? ¿O había sido solo una ilusión cuidadosamente construida, un último acto desesperado de Javier por aferrarse a la vida, usándola a ella como escenario? La pregunta la atormentaba, le impedía llorar la pérdida de forma limpia. Su duelo estaba sucio, embarrado por la revelación. Volvió al taller. Necesitaba la rutina, el contacto con la materia, la concentración que exigía su trabajo. Pero sus manos, normalmente tan seguras, temblaban ligeramente. La artritis incipiente parecía haberse agudizado de golpe. Se sentó ante el pequeño retablo que había estado restaurando antes de la escapada. La madera agrietada, las capas de pintura desconchada, antes veía en ello un desafío, la promesa de una belleza recuperada. Ahora solo veía la fragilidad, el daño irreparable. Una tarde, mientras intentaba consolidar un fragmento de pan de oro, la pinza resbaló y la delicada lámina se hizo añicos. Elena soltó la herramienta con un ruido seco. Apoyó la frente en la fría superficie de la mesa de trabajo y por primera vez desde que escuchó la grabación lloró. Lloró por Javier, por el hombre que había amado y perdido. Lloró por sí misma, por la felicidad rota, por la confianza traicionada. Lloró por la crueldad de la enfermedad y por la complejidad dolorosa de los secretos guardados por amor o por miedo. Pasaron semanas. El verano gaditano estalló en todo su esplendor, llenando las calles de luz, de olor a salitre y a jazmín, de un bullicio vital que contrastaba brutalmente con el invierno interior de Elena. Apenas salía del taller, sumergiéndose en el trabajo como un náufrago que se aferra a una tabla. Empezó a investigar sobre la ELA en Internet. Leyó sobre la degeneración progresiva de las neuronas motoras, la pérdida de movilidad, las dificultades para hablar, tragar, respirar. Cada síntoma descrito era un cuchillo que removía sus recuerdos, iluminando con una luz cruda los pequeños detalles que había ignorado o minimizado, la torpeza creciente de Javier, su fatiga, los cambios en su voz. El horror se mezcló con una nueva forma de compasión, pero también con una rabia sorda. ¿Cómo había podido él cargar solo con ese peso?
¿Por qué le había negado la oportunidad de acompañarlo, de cuidarlo, de enfrentar juntos la verdad, por dolorosa que fuera? Sentía que le había robado no solo la verdad, sino también la posibilidad de un adiós real, de un amor completo que incluyera la vulnerabilidad y el miedo. Una mañana, Sofía apareció en el taller sin avisar. Llevaba un pequeño paquete en las manos. Era la caja de música. «Pensé que querrías tenerla», dijo en voz baja, evitando la mirada de Elena. Elena la cogió, sintiendo el frío de la madera pulida. Hubo un silencio incómodo, cargado de palabras no dichas. «Lo siento, Elena», dijo Sofía finalmente, mirándola a los ojos. Había ojeras bajo los suyos, un cansancio profundo que reflejaba su propio duelo. «Siento cómo te enteraste. Siento no haber tenido el valor». «No había nada que pudieras hacer», la interrumpió Elena, con una voz más suave de lo que esperaba. La rabia había dado paso a una fatiga inmensa. Él tomó su decisión, y nosotras vivimos con ella. Sofía sintió lentamente. «Él te quería muchísimo», repitió, como si necesitara convencerse a sí misma tanto como a Elena. «Lo sé», dijo Elena, y por primera vez sintió que era verdad. El amor había sido real a pesar de todo, complejo, imperfecto, dolorosamente humano, pero real. Yo también lo quería. No hubo un perdón explícito ni una reconciliación fácil. Pero en esa breve conversación, en la tristeza compartida que flotaba en el aire denso del taller, algo se movió. Una grieta minúscula en el muro de dolor y resentimiento que las separaba. Sofía no se quedó mucho tiempo. Antes de irse, le dio a Elena una carpeta con algunos papeles de Javier, recuerdos, fotografías antiguas. «Quizás esto te ayude a entenderlo un poco mejor», murmuró. Elena no abrió la carpeta de inmediato. La dejó sobre una mesa auxiliar junto a otros objetos en espera de restauración. Necesitaba tiempo. Necesitaba encontrar su propio camino para asimilar la complejidad de Javier, del hombre que le había devuelto la vida y se la había arrebatado de nuevo con una verdad póstuma. Los días siguieron pasando, marcados por la rutina del taller y el murmullo constante del mar cercano. Elena volvió a trabajar con sus manos, ahora más conscientes de su propia fragilidad. La artritis seguía ahí, un recordatorio constante del paso del tiempo, pero sus dedos se movían con una precisión recobrada, guiados por la experiencia y una nueva forma de paciencia. Estaba restaurando un viejo lienzo, un paisaje marino oscurecido por el tiempo y el hollín. Con cada pincelada de limpieza emergían colores olvidados, detalles ocultos bajo la pátina oscura. Era un trabajo lento, minucioso, que requería atención y delicadeza, como su propio proceso interior. No había respuestas fáciles ni soluciones rápidas. El dolor seguía presente, a veces agudo, a veces sordo, pero ya no la paralizaba. Empezaba a aceptar que el amor y la mentira podían coexistir, que las motivaciones humanas eran un laberinto de luces y sombras. Javier le había dado un año de felicidad intensa, un regalo inesperado que la enfermedad y el secreto no podían borrar por completo, aunque sí lo hubieran teñido de melancolía para siempre. Una tarde, al cerrar el taller, en lugar de ir directamente a casa, caminó hacia el campo del sur. El sol se ponía sobre el Atlántico, pintando el cielo de tonos violáceos y anaranjados. Se apoyó en la balaustrada, sintiendo la brisa marina en el rostro. El mar se extendía ante ella, inmenso, cambiante, indiferente a su dolor, pero extrañamente consolador en su permanencia. Recordó la voz de Javier en la grabación. «Vive, Elena, vive también por mí». No sabía cómo hacerlo todavía. No sabía si algún día la herida cicatrizaría del todo, si podría volver a confiar, a amar sin reservas. Pero mientras observaba las olas ir y venir, rompiendo contra las rocas con un ritmo eterno, sintió una pequeña chispa de determinación naciendo en su interior. Una resiliencia silenciosa, como la de la piedra erosionada por el mar que, a pesar de todo, sigue en pie. Volvió a casa. El piso ya no parecía tan vacío, sino lleno de los ecos de una historia compleja, una historia que ahora era parte de ella. Encendió una lámpara de luz cálida. Vio la carpeta que le había dado Sofía sobre la mesa. Se acercó, dudó un instante y finalmente la abrió. Dentro había fotos de Javier de joven, sonriente y lleno de vida, programas de conciertos, notas escritas con su letra elegante y una foto de su primera mujer, una mujer de mirada dulce que sonreía tímidamente a la cámara. Elena sintió una punzada de conexión inesperada con aquella desconocida, unidas ambas por el amor a un hombre complejo y por la sombra de la enfermedad. También encontró un pequeño diario. No era una confesión detallada desde su enfermedad, sino reflexiones sueltas,
Pensamientos sobre la música, sobre Cádiz, sobre la belleza fugaz de las cosas. Y en las últimas páginas, escritas con una letra que empezaba a ser temblorosa, había anotaciones sobre ella, sobre Elena. Descripciones de su sonrisa, de la forma en que la luz se enredaba en su pelo plateado mientras trabajaba, de la paz que sentía a su lado. Eran palabras llenas de ternura, de admiración y de un miedo palpable a perderla, a hacerle daño. Leerlas fue doloroso, pero también extrañamente liberador. Le permitió ver más allá del secreto, atisbar al hombre vulnerable que se escondía detrás, al hombre que había amado la vida hasta el último momento y que la había amado a ella con todas sus contradicciones. Cerró el diario con cuidado. La restauración de Javier, de sus recuerdos, sería larga y difícil. No consistiría en borrar las grietas, sino en aceptarlas, en integrarlas en la historia completa, como las líneas de kintsugi que reparan la cerámica rota con oro, haciendo visible la belleza de la herida. A la mañana siguiente volvió al taller. La luz de Cádiz entraba a raudales por el ventanal, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Elena cogió sus herramientas. Se acercó al lienzo del paisaje marino. Sus manos, aunque marcadas por la artritis, se movían con una seguridad tranquila. Aplicó con cuidado el disolvente sobre una zona especialmente oscura. Poco a poco, bajo la capa de suciedad, apareció el azul intenso de un cielo tormentoso, vibrante y lleno de fuerza. Sonrió levemente. Quizás de eso se trataba, de seguir limpiando capa tras capa hasta encontrar la luz que siempre persiste, incluso bajo el cielo más oscuro. No sabía qué le depararía el futuro. La relación con Sofía seguiría siendo un terreno delicado, una herida compartida que necesitaría tiempo y cuidado para sanar, si es que alguna vez lo hacía del todo. Su propia capacidad de amar quizás había quedado marcada para siempre por la desconfianza.